tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos en este martes 11 de mayo. Estamos en vivo con mucha información. Tenemos museos, cine, nuestra entrevista estelar de la semana en Enfoques. Me gusta estar con Rafael García Villegas. ¿Cómo estás, Rafa? Mi querida Laura Barrera, muy contento de saludarte a ti y a los amigos del auditorio. Hola también a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y vamos a arrancar con algo que hemos venido platicando y calentando motores a lo largo del 2021. Sabemos que se conmemoran algunos de los acontecimientos que forjaron la narrativa histórica de nuestro país. La caída de la Gran Tenochtitlan es uno de ellos, un encuentro que marca un parteaguas, el fin del régimen mexica y el inicio de lo que después se convertiría en el virreinato de la Nueva España. Hay algunos historiadores que lo sitúan el 13 de mayo de 1521. Por supuesto, hay algunas discrepancias históricas, no solo en cuanto a la fecha precisa, sino en cuanto al año. Pero más allá de eso, este año se ha declarado y se ha decretado conmemorar los 500 años y habría que preguntarnos cómo podemos analizar los hechos, qué significó esta conquista del territorio mexica y exactamente qué debemos conmemorar. Platicamos al respecto con el historiador Rodrigo Martínez Barax y esto fue lo que nos dijo. Ha habido mucha polémica últimamente porque las fuentes del siglo XVI dan diversas fechas. La mayoría de las fuentes mencionan la fecha 1325. También se han mencionado otras fechas, 1324, 1362, ya ni me acuerdo cuáles. Pero estas son fechas míticas. No quiere decir que en esa fecha exactamente se haya fundado la Ciudad de México, cuando los mexicas encontraron a una águila pues, en un nopal, comiéndose una serpiente. Todo eso es puro mito y los historiadores no las aceptamos como verdades históricas, sino como verdades mitológicas. Como bien lo ha recalcado el doctor Eduardo Matos Moctezuma, que es de los mayores arqueólogos, el mayor arqueólogo vivo de México actualmente, dice que no hubo una fecha concreta de la fundación de Tenochtitlan, fue un proceso de poblamiento progresivo y lento. Los españoles al llegar a México no es que dudaran de la conquista, no tenían, a pesar que sabían que es un territorio mucho más poblado, mucho más poderoso, con gente mucho más militarista de la que existía en las Antillas. Pero se dan cuenta que es muchísimo más rico, que es muy rico en oro y en plata, en gente civilizada, bien organizada, o sea, eminentemente explotable por los españoles. Los españoles, por esa razón, no querían destruir a la población mesoamericana. Es una situación totalmente diferente de la que nos acostumbró a pensar Diego Rivera en sus murales. Los españoles no están dándoles de latigazos directamente a los indios para que trabajen. Los españoles van a explotar a los indios a través de sus propias autoridades indígenas que van a organizar el pago del tributo y del servicio personal. Eso es algo que desde el comienzo saben los españoles y que hoy en día también hay historiadores que dicen que en realidad la conquista no fue conquista porque la conquista conservó estas unidades políticas que son los pueblos, reinos, señoríos o altépetl. Pero sencillamente no es que no hayan sido conquistados, sencillamente es que desde el comienzo se tomó la decisión de conservar estas unidades. En lo que se refiere propiamente a la posibilidad de que los primeros 500 españoles que llegaron con Cortés, después se les sumaron otros 1000 que llegaron con Pánfilo de Narváez, después se les fueron sumando otros cientos, y que estos 2000, 3000 españoles que ya estaban en México hacia 1521 hayan logrado conquistar un territorio tan grande, poblado por millones de habitantes y con señoríos teocráticos y militaristas, pues muy dados a la guerra. ¿Cómo fue posible esto? Pues ya todos lo sabemos, que una de las causas fundamentales
es que se dio aquí una sinergia entre los españoles y la gran cantidad de altépetl, reinos mesoamericanos sometidos a los mexicas, y también pues la alianza fundamental con otros reinos o señoríos enemigos de los mexicas. Este es el caso de los tlaxcaltecas o de los michoacanos, que no se aliaron con los mexicas contra los españoles, sino que los dejaron solos. Otro elemento fundamental para la conquista, por supuesto, va a ser la llegada de las epidemias que traían los españoles del Viejo Mundo, una serie de enfermedades infecciosas contra las cuales los mesoamericanos no tenían defensas y que también van a ser definitivas para el resultado de la conquista. Creo que es un momento muy importante en la historia de México. Es un momento que efectivamente merece conmemorarse, o sea, hacer memoria entre todos sobre este momento que pasó, reflexionar entre todos en este momento, sobre esto que pasó, para tratar de entender no solamente lo que pasó, sino las consecuencias de lo que pasó. Pero no todo se cifró en la caída, en el inicio del sitio de Tenochtitlan, dentro de pronto 500 años, o sea, el 30 de mayo, o en la caída de Tenochtitlan, el 13 de agosto. No todo se cifró, digamos, en la conquista misma, porque la conquista, efectivamente, como usted lo dice, forma parte de un proceso más amplio y más complejo que don Miguel León Portilla, nuestro gran historiador, llamó Encuentro de dos mundos. Yo creo que más allá de pedir perdón nosotros, los buenos indios, que los malos españoles nos pidan perdón a nosotros, entre comillas, los buenos indios, es bastante absurdo. Más bien lo que hay que tratar de hacer nosotros, como seres humanos, es hoy en día tratar de ser buenos. Bueno, la verdad es que suena muy interesante esta idea de replantear el pensamiento que hemos tenido, como fuimos educadas muchas generaciones de mexicanos, en que hubo una destrucción, en la que hubo sí hubo destrucción, desde luego sí hubo saqueo, pero hay que matizar, las cosas no son blanco y negro, sino que esa es la labor de un científico social, como es un historiador, no poner ahí solamente el corazón, la emoción, sino los datos duros, la información, y a veces pues también hay alguna que no se tiene, y hay que decirlo, como en el caso de la Fundación de México Tenochtitlán, que no es pues así de un día para otro. Muchísimas gracias a Rodrigo Martínez Barax por esta explicación, y vamos a seguir platicando de algo que tiene que ver con nuestro patrimonio en general. El Instituto Nacional de Antropología e Historia va a poner a nuestro alcance una nueva plataforma en la que vamos a poder visitar aquellos sitios, aquellos bienes culturales de nuestro país declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Vamos a ver los detalles. A partir del 12 de mayo se podrá hacer un recorrido virtual por los bienes culturales, naturales e inmateriales del país a través de la plataforma México en el Patrimonio Mundial. La plataforma es un espacio virtual donde reunimos y compilamos todos aquellos bienes que han sido declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Tú sabes que México es uno de los países más ricos en esa lista de patrimonio. De hecho, en Latinoamérica somos el número 1 y a nivel mundial también somos uno de los primeros. Es un proyecto desarrollado por el INA a través de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, el Museo Regional Potosino y el Colegio de San Luis, que ofrece recorridos virtuales acompañados de paisajes sonoros, mapas interactivos, fotografías, videos e imágenes satelitales. Tienen recursos de inclusión también, como es una voz que narra todo el tiempo, subtítulos para las personas que así lo requieran y que quieran tener esta aventura. Y bueno, tenemos 5 salas diferentes, ¿no? La sala de patrimonio natural, la sala de patrimonio cultural, la sala de patrimonio inmaterial, sala de patrimonio mixto y la sala dedicada a San Luis Potosí como un estado invitado. Esta exposición virtual permite visitar paisajes naturales, zonas arqueológicas, así como conocer los detalles de las celebraciones y tradiciones que forman parte de la identidad mexicana. Noticias 22, Óscar Cortés.
Y en otra información les platicamos que hoy se inauguró la segunda edición de Mujer Exporta MX, este programa que ya les hemos platicado que está dedicado al fortalecimiento de las mujeres empresarias que conforman la economía nacional. Mujeres, especialmente las emprendedoras y Esta mañana se llevó a cabo el evento inaugural de la segunda rueda de negocios para empresarias mexicanas Mujer Exporta MX, encuentro virtual que tiene como fin vincular a las pequeñas y medianas empresas mexicanas lideradas por mujeres con compañías de los más importantes aliados comerciales de México. 134 empresas exportadoras están inscritas al día de hoy. Se dedican a diferentes sectores de la economía, teniendo prioritariamente alimentos, bebidas, textiles, y en donde la mayoría de las cabezas de estas empresas pues son mujeres. En ese sentido, queremos abordar la inclusión en este foro desde todas las perspectivas, una como mujeres, pero también de aquellos sectores que normalmente han quedado más olvidados. Las mujeres hemos participado desde siempre en la economía. Sin embargo, sabemos que ha sido en muchos momentos en circunstancias de desventaja. La edición de esta segunda rueda de negocios tiene como uno de sus principales objetivos expandir las oportunidades de exportación, no solo a mercados tan importantes como ya nos dijo la secretaria Cloutier, como Canadá y Estados Unidos en el marco del TEMEC, sino que también ahora poner nuestra mirada en mercados del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, como son Australia, Japón y Nueva Zelanda. La segunda edición de Mujer Exporta MX incluye un programa de capacitación en el que se acompaña y dota de herramientas a las empresas participantes para que se abran al mercado en igualdad de condiciones. En el caso de las industrias culturales, muchos, si hablamos de arte popular, pues más del 70% son mujeres, son talleres que están por mujeres alrededor del país, pero no solamente son esas disciplinas, estamos hablando de cultura alimentaria, de arte digital, de videojuegos, de empresas de diseño en orfebrería, de extraordinarias exponentes en todos los campos de la creación y que son empresas creativas que podrían tener mucho más injerencia en el exterior gracias a estos ejercicios. Mientras más mujeres exportadoras tengamos en el campo de la cultura, estamos garantizando comunidades más justas, más equitativas y con un desarrollo cultural más fuerte. Las sesiones de capacitación se llevarán a cabo hasta el jueves 13 de mayo, mientras que la rueda de negocios tendrá lugar del 24 al 28 de este mes. El proceso de participación se puede realizar hasta el 20 de mayo en la página que aparece en pantalla. Las empresas exportadoras que deseen postularse deberán cumplir con ciertas características, entre las que se encuentra que la propiedad directa o indirecta del 10% de la empresa deberá corresponder a una mujer de nacionalidad mexicana. Las mujeres empresarias enfrentan diversas barreras. Por ejemplo, 6 de cada 10 mujeres empresarias no sabe que existen o no tienen información completa sobre créditos o programas de gobierno. Y aunado a esto, solo 4% de las mujeres empresarias han participado en proyectos de ruedas de negocios. Y un porcentaje también muy bajo ha recibido capacitación en materia de exportación. La segunda rueda de negocios para empresarias mexicanas en formato virtual es organizada por las Secretarías de Economía, Relaciones Exteriores, Cultura y Hacienda y Crédito Público, así como del Instituto Nacional de las Mujeres. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Creo que es uno de los países latinoamericanos con tasas de participación. Vamos a la pausa, regresamos con una propuesta enfocada también a las mujeres, en este caso en el cine. Les platicamos que el Museo Universitario del Chopo nos invita a consultar una parte de su acervo con el repositorio digital Desobediente, un proyecto donde podemos acceder a documentos y materiales que dan cuenta de la producción cultural de colectivos y los trabajos de la escena independiente mexicana.
Con el objetivo de compartir con el público el acervo que resguarda el Museo Universitario del Chopo, se creó el repositorio digital Desobediente. Se trata de una plataforma que permitirá conocer los proyectos, colectivos y prácticas vinculadas a la historia del recinto y que funcionará como una herramienta en la realización de investigaciones culturales. Un poco lo que observamos después de conocer, investigar sobre el acervo, nos dimos cuenta que, por un lado, la misma historia del museo estaba vinculada, a pesar de ser un museo, una institución, un museo dentro de la universidad, estaba muy vinculada desde siempre a la apertura y a la posibilidad que en él se dio para que hicieran de este lugar, del Museo del Chopo, una serie de colectivos, personas que no tenían otro espacio, hicieran el museo un espacio suyo. Entonces, desde siempre, el museo tuvo este carácter abierto. Lo manejamos como un ejercicio de reconocimiento a todas estas personas, estos proyectos que no tuvieron y quizá no tienen aún ese espacio, para que a partir de aquí se pueda valorar el trabajo, valorar todas esas energías que imprimieron en su momento, y también que a partir de este momento se pueda generar conocimiento, investigación, porque al final se trata de una herramienta sí de divulgación, pero también de generación de conocimiento al futuro. Hasta ahora, el archivo Desobediente se compone de alrededor de 800 documentos de 3 acervos. El fondo histórico, integrado por materiales que datan desde el origen del museo en 1975 a fechas actuales, las colecciones heterodoxias, compuestas por los registros provenientes de los espacios artísticos alternativos y proyectos de la escena cultural no oficial, así como de la fanzinoteca. Hacer un fanzine es una actividad completamente libre, autogestionada, que siempre va un poco del lado del activismo, de la disidencia. Entonces veíamos que este rasgo que los unía tenía que ver con ese pensar siempre fuera, pensar fuera del margen, estar al margen, mantenerse siempre críticos y siempre libres. Entonces por eso ubicamos esa metáfora, como dices, de la desobediencia como un rasgo fundamental en lo que compone el material del archivo. Podemos encontrar, por ejemplo, la colección de Carlos Alvarado, que fue uno de los fundadores, junto con un colectivo amplio, pero él participó de manera muy importante en la fundación del Tianguis Cultural del Chopo. Tenemos también, por ejemplo, dentro de estas colecciones heterodoxias, la producción que Ramón Sánchez Lira Mongo, que es un artista gráfico, la producción que hizo para los carteles y volantes de lugares tan importantes en la ciudad que sentaron un precedente, como fueron el Bar El 9 y LUC, que fueron espacios pues independientes, alternativos de fiesta, de presentaciones culturales. El acervo se irá enriqueciendo y la invitación es a visitarlo en la página archivodesobediente.chopo.unam.mx. Noticias 22, Karen Rivera. No, bueno, pues qué referentes. Algunos, recordamos algunos, estos referentes, el look, por ejemplo. Bueno, en fin, vamos a continuar con esta información este jueves 13 de mayo. El influencer Yetsini va a estrenar Puras Tragedias Millennial. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues es una serie web cómica, tiene comedia, que retrata problemas y el caos que viven los jóvenes de hoy, ya no tan chavitos, no tan adolescentes, con todavía el momento de convertirse en adultos. Vamos a descubrir más. ¿Viven desapegados de los problemas que aquejan al resto de la sociedad? ¿Solo les importa viajar y estar conectados a las redes sociales? El influencer, escritor y productor de contenido Yetsini presenta como una extensión de su trabajo en las redes sociales la serie Puras Tragedias Millennial, una producción que pretende hacer reír, pero también reflexionar sobre lo que mueve a los jóvenes conocidos como millennials en un mundo hiperconectado que vive grandes problemas globales. Puras Tragedias Millennial es ahora una antología, es una serie que va a contar este lado de nuestra naturaleza humana como jóvenes
que pues a veces nos hace improvisar, a veces nos hace mentir, a veces nos hace muy ambiciosos, nos hace competir por lo que queremos. Es una serie que literalmente va a ser como una visión de lo que significa ser joven en esta modernidad un poco muy globalizada. La serie de streaming busca una visión real de lo que es ser joven en la actualidad, con personajes e historias reales. Tenemos personajes que van a pasar por viajes un poco complicados, pero no nada más nos vamos a reír con ellos o de ellos, sino que también vamos a ver cómo resuelven, ¿no? Cómo sacan esta naturaleza un poco pues agresiva casi para hacerle oposición o poder ver el mundo como lo que es, un lugar crudo. La historia fue escrita durante la pandemia, en la que el creador de contenido, que habitualmente viaja por el mundo, se vio forzado a bajar las maletas para reflexionar sobre el momento. Creo que el millennial promedio sí vivió la pandemia como un encierro, como si te cortaran de la nada una mano o una pierna, pero también hubo mucha reflexión. Siento yo que la gente tomó las redes sociales como pues casi que este diario, ¿no? Este reporte de todas las experiencias que estábamos viviendo en un acto histórico. Siento yo que un millennial promedio también vio la pandemia como pues casi que como un respiro, ¿no? De este sistema que avanza a 500,000 kilómetros por hora. También dijimos, oye, quedarse en casa no está tan mal. Puras Tragedias Millennial se encuentra en rodaje y estará disponible de modo gratuito en YouTube. Noticias 22, Omar Vera. Como todos los días queremos invitarlos a que no se pierdan Debate 22. Esta noche nuestra compañera Gaby Tlaseca recibe al periodista y economista José Yuste para hablar sobre la liberación de vacunas. ¿Qué sucede en términos económicos y por qué bajaron las acciones de las empresas farmacéuticas cuando algunos gobiernos del mundo se pronunciaron en favor de la liberación de las patentes? Los invito a que lo descubran esta noche en Debate 22 con Gaby Tlaseca, terminando este espacio informativo. Una pausa, ya volvemos. El Instituto Mexicano de Cinematografía abre las puertas de su acervo para mostrar una colección fotográfica que documenta el trabajo de las mujeres que por muchos años dedicaron su vida a la producción cinematográfica. Echémosle un vistazo. Con el objetivo de visibilizar el trabajo de la mujer en las distintas áreas de la realización cinematográfica, el Instituto Mexicano de Cinematografía presenta la exposición fotográfica Nosotras Haciendo Cine. Una muestra virtual conformada por 14 imágenes inéditas, donde podemos ver el recorrido de las mujeres en áreas que van desde la producción, dirección, conservación, fotografía y dirección de arte, hasta la tramoya y demás áreas creativas. Una selección de 14 fotografías en las que quisimos dar como un panorama de todas las actividades que se generan alrededor de una producción cinematográfica. Visibilizar a nuestras directoras, visibilizar a nuestras editoras, a nuestras productoras, visibilizar a nuestras revisoras de fílmico, a nuestras archivistas audiovisuales, y a través de estas fotografías pudimos lograrlo. La exposición es una muestra de los materiales iconográficos que resguarda el acervo del IMCINE, una de las colecciones más valiosas e importantes de la historia cinematográfica de nuestro país. El IMCINE cuenta con 3 tipos de acervo, que es el acervo fílmico, el acervo videográfico y el acervo iconográfico. Entonces, dentro del acervo iconográfico, que es el que estamos visibilizando a través de estas exposiciones digitales, contamos con más de 400,000 piezas, que incluyen carteles, que incluyen fotografías, mini carteles, fotomontajes. Entre las fotografías aparecen realizadoras como Matilde Landeta, Laura Mañá, Gabriela Domínguez Rubalcaba y Ángeles Cruz. Fotografías que pertenecen a los archivos de producciones como Perfume de Violetas, Batallas Íntimas, La Danza del Hipocampo y Nudo Mixteco, entre otras. Tenemos fotografías de Matilde Landeta, que es una de las cineastas más importantes del país. Tenemos sus fotografías, y justo en su última producción, que es Nocturna Rosario, que es una de las fotografías que está en la exposición, son como de las últimas fotografías que pudimos tomarla rodando antes de su muerte.
La exposición virtual del acervo del Instituto Mexicano de Cinematografía está disponible hasta el 9 de julio en la página del INCINE y en el portal Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura. Noticias 22, Omar Vera. Continuamos con cine. Laura Herrero Garbín regresa con un nuevo largometraje que retrata la historia de La Mami, que es el diablo guardando un grupo de bailarinas que en algún momento trabajaron en uno de los cabarets más famosos de la Ciudad de México. Lo que cuesta la belleza. El baño de mujeres del mítico Salón de Baile Barba Azul, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, es el sitio donde se desarrolla la trama de La Mami, un documental que muestra una cara diferente del mundo de las ficheras. Creo que era importante, de alguna forma, hacer un cine, una película por fin de ficheras que mirara a las ficheras de cerca, que no las estigmatizara ni las juzgara, ni supusiera, ni las folclorizara, sino que las mirara de cerca, que las intentara entender, ¿no? Que no las colocara en blancos y negros, sino en escala de grises, ¿no? Y me parecía como muy importante como hacer una película cercana, que no las mirara como ficheras, sino como mujeres, madres que están intentando como sobrevivir. Me dice eso es la bebé, solo tiene 4 años. La Mami es la encargada de los baños, una mujer que sin proponérselo se ha convertido en la confidente y consejera de las chicas que ahí trabajan. Su carácter es duro y sus formas son hoscas. Sin embargo, debajo de ese caparazón se encuentra una mujer empática que también tuvo que luchar para salir adelante. Buenas noches. Al principio La Mami está totalmente en función de las chicas que trabajan en el lugar y que poco a poco, cuando va avanzando la película, vamos conociéndola mucho más y vamos entendiendo que ella también ha tenido una vida, ya que tenía una vida en el cabaret, que ella llegó también cuando tenía 22 años a este mundo y que todo lo que ahora pone sobre la mesa en ese baño tiene que ver con que tiene un pasado de 45 años en el mundo de la noche. Quería pedir información para el trabajo. Bueno, la información te la dieron allá abajo, mi amor. Este baño es un lugar casi surreal. Es camerino y guardarropa. Es refugio y lugar de descanso. Es confesionario y purgatorio. Es el sitio en el que La Mami es la máxima autoridad. Noticias 22, Julio López. Es momento de hacer una brevísima pausa. Ya se encuentra por aquí nuestro invitado de Enfoques, un viaje directo a las emociones a través de sus letras. Descubran de quién se trata al volver. ¿Por qué no le echan un vistazo a la ventana del baño? Puede entrar cualquiera por ahí, la inspiración o la protagonista de la más reciente novela de nuestro invitado esta noche en Enfoques. Hay una máxima que reza que la inspiración te encuentre trabajando. Si alguien se ha guiado por esta sentencia es nuestro invitado de hoy, docente con un compromiso más allá de las aulas, impulsor de nuevos escritores, referente de la literatura en habla española, ganador de numerosos premios literarios, alabado por la crítica, seguido por una legión de devotos que esperan cada nueva publicación, especialmente las entregas de la saga protagonizada por un tal Edgar Mendieta, mejor conocido como El Zurdo, personaje por demás poliédrico, investigador policíaco de los buenos, conocedor de la literatura, poseedor de contactos dentro y aún más interesante y útil fuera de la ley, poseedor de una ética que lo hace perseguir narcos en una de las ciudades más peligrosas de México y al mismo tiempo sostener una amistad con la jefa del Cártel del Pacífico. Va al psicólogo y sobrelleva la relación con su hijo y la madre de este. Conduce un Jetta blanco, toma ansiolíticos, le gusta el rock. Qué gusto recibir, qué alegría poder tener esta comunicación con el creador del personaje y la saga de la que estamos hablando, Elmer Mendoza. Estamos en comunicación allá en Culiacán. Ay, Laura, muchas gracias, me da mucho gusto verte, de verdad, te ves muy bien, gracias. Muchas gracias. Elmer, ¿qué te parece si empezamos con un comentario general de la serie literaria protagonizada por este detective de la Policía Ministerial del Estado de Culiacán, Sinaloa, llamado Edgar Mendieta? En tu primera novela, como antecedente, Un asesino solitario, pues ya es un thriller. Pero hay un caso protagonizado por un sicario. Después, en 2008, se publica la primera novela del Zurdo, que es precisamente Balas de Plata,
que te catapulta con el premio Tusquets. ¿En qué momento le diste, no sé si fue a partir de esta primera novela como thriller ya muy fuerte, Un asesino solitario, empezaste a darle forma a tu personaje de esta saga, a Mendieta? Yo creo que después de eso fue unos, ¿qué será? Como en el 2005 por ahí, es que esa es una cosa, Laura, todos decían que mis libros eran policíacos y yo decía que no soy policíaco, yo soy lector de novelas policíacas. Y entonces dije, voy a hacer una novela de policíaca, y entonces me di a crear al zurdo, al detective, y posteriormente para crear al detective tenía que tener una historia. Uh-huh. Y de momento me di cuenta que tenía una historia. Y entonces pues ya fue nada más escribir, y conforme se escribe el personaje se va autodefiniendo, porque la novela te va como exigiendo, digamos, acciones en momentos determinados, todo lo que tiene que ver con el proceso creativo, y al final, bueno, resultó que yo había creado un detective, que había creado un personaje, como tú le llamas también, Edgar Mendieta, el zurdo. Elmer, a lo largo de las siguientes novelas, que es A la prueba del ácido, Nombre de perro, Besar al detective, Asesinato en el Parque Sinaloa, y bueno, ahora Ella entró por la ventana del baño, se va consolidando el zurdo como uno de los personajes favoritos de los lectores, de tus seguidores. ¿Qué te dicen tus fans cuando te hablan de él? ¿Qué les atrae? ¿Qué les gusta del zurdo? Pues les gusta todo, y incluso me amenazan de que si acabo con él o que si le pasa cualquier cosa al zurdo yo lo voy a pagar. Entonces tengo mucho cuidado ahí con eso. Y cuando menos no tengo ningún plan para terminar la saga, porque ya te digo, estoy bajo amenaza, ¿no? Les gusta mucho el personaje, por ejemplo, muchas señoras lo protegen, desean que tenga un amor fijo, que le deje el alcohol, que coma bien, porque él lo obliga a comer, o sea, pero él no es algo que le interese, ¿sí? Y las que son los críticos, pues también están muy interesados en por qué habla así, por qué piensa de esa manera, por qué tiene esa profundidad, y por qué, digamos, casi siempre los procesos reflexivos lo conducen, digamos, a resolver los casos. Y pues yo tengo respuestas para todo. Primero, que no, el zurdo no se acaba, y segundo, que el zurdo sigue el método científico, ¿no? De que siempre hay que tratar prueba y error, hasta que siempre llega a algo, que lo cual, pues bueno, se dice fácil, pero ya cuando lo pasas al discurso, pues implica sus detalles, y también es lo que les gusta, y también les gusta mucho el lenguaje. Efectivamente. Bueno, justo Ella entró por la ventana del baño, que decíamos es la sexta entrega de la serie, que está aquí calientita. Para quienes están esperando sus dosis de adrenalina, así como intravenosa, no se van a sentir defraudados. Quizá Mendieta enfrenta aquí uno de sus mayores retos. De hecho, hay dos. Uno ligado a un asesinato, como debe ser, el de un excomandante de la policía, buena persona, y el otro es una pesquisa amorosa. Son ingredientes en este caldo de cultivo, pues muy explosivos, Elmer. Sí, porque en el caso de la búsqueda amorosa, lo que el zurdo hace es aplicar todos sus conocimientos de detective. Es decir, demostrar que es un detective capaz, que sigue siendo el líder de su equipo, que sabe mover a su equipo, porque no hay una sola pista, salvo la gran belleza de esta mujer que se parece a Mila Jovovich, y que bueno, es lo que tiene. Y pues claro, es muy difícil encontrar en Culiacán una mujer exactamente como ella, que es ucraniana, ¿no? Entonces, pero el zurdo la sigue, que es un policía terco, es un detective que va a lo suyo, aunque hay un momento que el hombre que quiere que la encuentre, que está en el lecho de muerte, le dice, bueno, pues ya si no la encuentra ni modo, dice no.
Y entonces, por otro lado, pues acuérdate que él está amenazado, que él puede ser una víctima de mortal, digamos, del siciliano, y entonces el proceso de escape también. Él lo va mezclando con yo lo mezclo en la novela con ambas cosas, es decir, los dos pensamientos del zurdo. Por un lado, el proceso de investigación de la búsqueda de la pelirroja, y por otro lado, las posibilidades de escapar y además buscar ganarle, tomarle ventaja al siciliano. Es decir, él como policía sabe que si toma ventaja tiene muchas posibilidades, y afortunadamente tiene al Gori, que es un policía, digamos, con las manos muy calientes y muy hábil para utilizar armas, y tiene también la protección, claro, de Samantha Valdés, ¿no? Que Samantha sabe muy bien por qué lo protege, y que algo que nuestros lectores se enterarán en algún momento en la lectura de la novela. Efectivamente, para no dar ya más detalles, pero yo creo que ya con esto la gente se va a enganchar con esta nueva historia. Ya decías hace un momento, Elmer, que algo muy característico de tus novelas es este lenguaje vivo que vamos a encontrar aquí, rico en vocabulario, habla de la calle, referencias musicales, artísticas. Las conversaciones se suceden pues sin previo aviso. Entonces, yo siento que la energía no solo sale de libros, sino que también se demanda de él o de la lectora un vigor, una atención para no perder detalles. ¿Estás de acuerdo en que nos pides como lectores una participación muy activa? Absolutamente, porque la verdad es una de mis pretensiones, y muchas veces cuando encuentro lectores que me dicen, no, pues yo no puedo leerte, está demasiado enredado, yo lo entiendo, porque yo es lo que les exijo, porque mira, yo soy lector desde toda la vida, y los lectores somos soberbios. Así de, esto no sirve, y podemos tirar un libro por la ventana. Y entonces digo, bueno, ahí va, quieren jugar rudo, pues para que tengan un motivo. Pero también trato de convertir esa aparente dificultad en una postura estética, es decir, en una idea de cómo hacer la literatura del siglo XXI, vamos, que es una lectura que exige dedicación, que exige inteligencia, que exige concentración, fíjate, ahora están diciendo con la pandemia que los hijos son menos concentrados y serán menos inteligentes que los papás, y que el problema es el concentración frente a digamos, a registros como los libros, así donde hay que aplicarse para aprender cosas. Entonces, bueno, yo estoy provocando, porque yo tengo muchos lectores jóvenes, y que ellos entiendan que tienen que aprender a concentrarse, a utilizar el cerebro para eso también. Y me gusta mucho cuando los encuentro y me dicen, ay, cómo me costó, pero me enganché en la página tal, y digo, bueno, al final se consigue eso también. Claro que sí, una vez que uno empieza a leer cualquiera de esta saga, de estas novelas, entiende cuál es el mecanismo de la narración, del discurso, y entonces ahí es donde ya se crea esta unión que yo mencionaba entre el creador y el recreador, el que es el lector. Elmer, en su ensayo El simple arte de matar, Raymond Chandler, al hablar sobre la novela negra, se refiere a una cualidad de redención. En las dos investigaciones que hace Mendieta, en Ella entró por la ventana del baño, hay esa redención. Yo lo veo así. Una es hacer justicia o vengar a un buen policía asesinado, y la otra es encontrar el amor de un desahuciado. ¿Estás de acuerdo en esta interpretación? Absolutamente. Absolutamente, y aunque te cuento que en la mayoría de las novelas, yo creo que al menos esta, el zurdo Mendieta consigue atrapar al culpable, o a la culpable, pero de ahí no pasa, él no lo lleva al juez, nunca los lleva al juez ni los lleva a prisión, porque siempre hay alguien ahí que tiene cuentas pendientes y que, bueno, él prefiere no meterse en ese problema, pero aquí sí. Yo creo que, sobre todo en el caso de la pelirroja, el zurdo cumple como hombre, así, como un hombre comprensivo, un hombre que sabe lo que es el amor entre dos personas, y por el otro lado también el hecho de poder, digamos que hay un momento en la vida que uno tiene que apostar sin todo o mucho, y es lo que el zurdo hace. En el momento que sabe que tiene que ir con todo, el zurdo no se dobla, sino que al contrario va y consigue, digamos, salir airoso,
pero en lo que tiene que ver con esta parte, pues él sí tiene que tomar una decisión, ¿no? Porque además, en la circunstancia en que está digamos, la comandancia de la policía de la ciudad está en un caos absoluto. Y entonces él no quiere meter más problemas allí, ¿no? Entonces hay un momento que él dice, bueno, aquí está, y me abro, y además tiene a uno de sus compañeros herido de muerte, que lo tiene que llevar inmediatamente al hospital para salvarse, porque un líder hace eso, ¿no? Tengo a alguien de mi equipo en pésimas condiciones, voy a llevarlo, y el zurdo lo hace. Elmer, fíjate que encontré un estudio muy valioso de la Universidad de Guadalajara sobre la violencia que analizaba este tema a partir de tus novelas. Me llamó la atención que no las analiza desde el punto de vista literario, sino como documentos históricos, sociales. ¿Tú crees que también pueden tener ese carácter? ¿Estás retratando un momento histórico, una geografía? Pues mira, honestamente nunca lo he pretendido. Yo lo que quiero es participar con todo para hacer la gran literatura mexicana de nuestro tiempo. Pero nunca pienso en eso, pero yo sé que tiene un efecto. No sé en los estudiosos, porque no conozco ese trabajo, conozco muchos trabajos que tienen que ver con eso, la mayoría hechos fuera de México, incluyendo en los Estados Unidos, pero no conozco ese trabajo que mencionas. Pero la gente me dice cosas. Mis paisanos o en Ciudad de México incluso me dicen cosas que tienen que ver, digamos, pudiera ser con la presencia social que mis libros tienen en nuestro país. Y es algo que yo no puedo eludir y ni pienso eludirlo, porque digamos, cuando uno consigue hacer un trabajo bien hecho, el trabajo lo trasciende. Sí. Y si lo estoy consiguiendo con mis novelas, pues yo ahí no tengo nada que hacer. Qué bueno que mis novelas sirvan para que alguien o muchas mexicanos pues no pierdan de vista lo que está pasando en nuestro país, y bueno, si pueden hacer algo, pues adelante. Rafael, al inicio de presentar esta charla, hacía un guiño muy especial al título de la novela. ¿Por qué no nos cuentas brevemente, para quizá quienes no conozcan esta inspiración, de dónde viene el título de la novela? Sí. Bueno, viene de una canción de Paul McCartney, que se llama, bueno, así la tradujeron en México, no sé si en otros países de habla hispana igual. Ella entró por She Come Through the Bedroom Window, entonces ella entró por la ventana del baño, y viene en Abbey Road, que es el último disco de la banda del 69, creo, es decir, 69, 70. 69, sí. Sí, antes de separarse. Y es la canción número 13, que es parte del medley, donde vienen muchas canciones muy breves ahí, como canciones no terminadas, digamos, pero esta está completamente terminada. Y a mí me gustó mucho la historia, porque también yo supe desde un principio la historia de la canción, que realmente a la casa de Paul McCartney entró una chica, ¿no? Una fan. Y bueno, pues a él le cayó muy simpático e hizo la canción, que se me hizo sensacional. Pero yo dije, tengo que inventar la historia. Y además tengo que buscar qué tipo de historia tengo que contar. Y claro, elegí que fuera una historia con mucha carga erótica, para que, digamos, los lectores terminaran concluyendo, pues claro, sí, tenía toda la razón del mundo para querer volverla a ver, aunque ella no puede, está muriéndose, ¿no? Entonces, ese es el origen de la canción. Lo traje durante todo este tiempo, que pues son como 40 y tantos años desde que empecé a escribir la novela en la cabeza. Y después de que terminé Asesinato en el Parque Sinaloa, dije, ahora va esta. Los misteriosos caminos de la inspiración. Elmer, tenemos unos cuantos segundos para concluir esta charla, y siempre lo hago con 3 preguntas inspiradas en el cuestionario Proust. De respuesta, ya sabes, inmediata. Sí. A ver, la primera es, si reencarnas en un animal, ¿qué animal será este? Gato. Ok. ¿Qué cualidad valoras, como aquí, ¿no? El que tengo paseándose, no sé si ya lo viste. ¿Qué cualidad valoras más en la amistad? La lealtad. Y finalmente, ¿tequila o whisky? Whisky. Bueno, pues muchísimas gracias, Elmer. ¿Cómo ves, Rafa? Fascinante.
este nuevo material que tenemos. Fascinante, hay que leer las historias del zurdo bajo la amenaza que tiene Elmer Mendoza y recomendárselos no solo como novelista, sino también como dramaturgo, como cuentista. Si se encuentran en una librería, El amor es un perro sin dueño, de verdad, no, es imperdible, deben comprar los cuentos de Elmer Mendoza, son fascinantes, como lo son sus novelas, y sabemos, Elmer, para despedirnos de este programa, siempre lo hacemos con música, sabemos que tú tienes una filia especial por el rock, y ahí está el amante de Janis Joplin, está el título que le da a esta reciente novela, tienes algo de Pink Floyd en el teatro, pero ¿qué opinas del reggae? Me gusta. Digo, el reggae es Bob Marley y sus seguidores. Entonces, la que pongan debe ser bueno. Porque lo que te proponemos para que nos acompañes a despedir este programa es recordar, hoy se cumplen 40 años de la partida de Bob Marley, él tenía entonces 36, y así lo recordamos esta noche, con la recomendación también del maestro Elmer Mendoza. Muchísimas gracias, Elmer. Gracias, Laurita, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muchas gracias, Laura, cuídate mucho. Nos vemos.